Fíjense que a veces a mí no me gusta forzar, pero en algunas iglesias o eventos donde he ido, muchas veces cuando se va a leer la palabra del Señor, muchos no se ponen de pie. Yo no lo voy a obligar, eso. Pero fíjense qué bonito cuando se ponen de pie, por una sencilla razón. Significa reverencia a la palabra. Sí, Señor. Cada vez que uno va a un evento político y va a entrar el anfitrión, el candidato o el presidente, todo el mundo se pone de pie, porque se considera un irrespeto recibir al candidato sentado. Yo creo que cuando vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra de alguien mucho mayor que cualquier ¡Aleluya! presidente de los Estados Unidos. Vamos a leer la palabra del Rey de Reyes, Sí, amén. Señores, el Todopoderoso, Cristo Jesús. Dice así la palabra: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. La segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? Una señal. Y tercera, ¿y cuáles serán las señales del fin? Aquí se pone siglo, se podría traducir como el fin del mundo, que se traduce más adelante. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia, Por favor, Padre, para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, por favor, Señor. sino que dé fruto para los corazones, Sí, Señor. a los cuales va a ser enviada en esta tarde. Sí, Padre. En el nombre de Jesús te lo Sí, Señor. pedimos, Señor. Amén y amén. Sí, Señor. Amén. Pueden sentarse. Esto que están viendo ustedes aquí era Jerusalén, y esta era la entrada principal del templo sagrado, el templo de Salomón y de Herodes, que fue el segundo templo. Esta callecita se conocía como la calle del Cedrón, y esta puerta es una de las 7 puertas por las cuales se podía entrar a Jerusalén para ir a adorar al Señor al monte del templo. Esta era la 8ª puerta, más bien. Esta era la 8ª puerta. En todas las otras 7 se podía entrar libremente. Es decir, judíos y gentiles podían entrar por todas las otras 7 puertas. Pero en esta puerta no podían entrar cualquier judío y mucho menos un gentil. Un gentil no podía entrar en esa puerta. Por esta puerta solo podían entrar los sacerdotes, levitas, sacerdotes, nada más. En esa puerta. Como Jesús era considerado maestro en aquel momento, a él sí se le permitía entrar. Y él entró aquí en lo que se conoce como, lo que nosotros conocemos hoy en día como el domingo de Ramos. Él entró ese día, o el día de Ramos, digamos. Ese día él entró montado en un pollino y pasó todo este camino del Valle del Cedrón, que es bajando del Monte de los Olivos, hasta llegar a la puerta, a la entrada de la puerta. Allí en la entrada de la puerta, él ya no podía entrar montado en el pollino adentro, porque esa puerta es considerada una puerta santa. Por eso que no podía entrar ni siquiera un gentil. Una vez que él llega hasta el frente,
Y los sacerdotes, los encopetados, están aquí arriba, escuchando la consigna de la multitud que le decían consignas mesiánicas. En ese momento, los sacerdotes, los líderes, consideran que esa multitud está blasfemando, porque esas palabras que ellos estaban diciendo solo se le podían decir al Mesías. Y como ellos no pudieron descubrir que Jesús era el Mesías, ellos consideraron que estos judíos estaban blasfemando. Entonces ellos le dijeron a Jesús que callara esa multitud porque estaba blasfemando, según ellos. Pero Jesús les responde y les dice: si esa multitud calla, entonces las piedras tendrán que hablar. Después de decir esas palabras, el Señor Jesús llora frente a esta puerta, llora frente a esa puerta, y dice una palabra profética: oh Jerusalén, si al menos supiese tu día quién es el que te está visitando. Pero como no pudiste detectar ese momento, ahora tus hijos que están dentro de ti van a ser estrechados por ejércitos extranjeros. Matarán a tus mujeres, tus hijos, por todo lado. Y no quedará sobre ti, sobre el templo, piedra sobre piedra que no sea destruida. Después de llorar por Jerusalén, entra por esa puerta, muy popular en la Biblia. Se le conoce con varios nombres: la puerta del oriente, o sea, la puerta del este, el pórtico de Salomón, y entre los evangélicos, la puerta hermosa. Esos son los nombres que se le conocen. Después de entrar por esa puerta, Jesús entró hasta el monte del templo. Este lugar que usted está viendo es exactamente aquí donde estuvo el primero y el segundo templo. Hoy en día, este lugar sagrado está ocupado por esta mezquita que para los judíos se considera como la gran abominación. ¿Por qué la gran abominación? Porque la religión musulmana no adora al Dios de la Biblia, sino que adora a un Dios que se llama Alá, y que en la terminología significa el Dios del suicidio o el Dios de la muerte. Por lo tanto, no es el Dios de la Biblia. Entonces, imagínense entonces la gran abominación que está ahí. Así se le considera. Desde el año 720 después de Cristo se construyó esta mezquita. Hasta este lugar estaba el primero y el segundo templo, o en la época que Jesús llegó. Y allí en ese lugar Jesús se enfrentó con los líderes religiosos de Jerusalén, los que manejaban la liturgia del pueblo judío. Eran dos movimientos populares. De esos dos movimientos se desprendió una multitud de movimientos sectarios, pero todos esos movimientos sectarios tenían dos líneas: o venían de una de la línea o venían de la otra. Uno de esos grupos que son con los que él se enfrentó ese primer día se le conocía como los saduceos. Los saduceos era el grupo religioso que manejaba todo lo que es el sistema administrativo del templo. Ellos eran los encargados de vender los animalitos para la ofrenda. Cabe mencionar que es un grave error para los de el montón de neófitos de las redes sociales, que a veces se quieren presentar como que si fueran la última Coca-Cola del desierto, y se ponen a hablar cosas que no saben. Por ejemplo, no es verdad que era pecado vender dentro del templo, no, porque Dios mismo lo había establecido. Cuando Dios le dice: ¿por qué habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones?, no es que los está condenando porque está vendiendo, sino que los estaba condenando porque ellos estaban abusando de la fe del pueblo. Esos corderitos que ellos deberían de venderlo en una forma accesible al pueblo, ellos lo vendían 20 veces más caro que lo que el cordero costaba. Es decir, ellos estaban explotando la fe del pueblo de Dios usando a Dios. Esas palomitas
que Dios dio permiso que se vendieran allí, que era la ofrenda más humilde para el judío que era bastante pobre y no podía ofrecer un cordero. Entonces la ofrenda más, para la persona más humilde, era una palomita, para que se dé cuenta usted que la familia de Jesús era muy humilde, María y José. ¿Recuerdan ustedes que en la ofrenda que ellos ofrecieron fue 2 pichoncitos? Era la ofrenda más humilde. El problema es que esas palomitas o pichoncitos, ellos, los saduceos, lo vendían 7 o 10 veces más caro que como se podía comprar afuera. El problema es que afuera no se podía comprar porque no eran dedicados. Solo se tenían que comprar dentro del templo porque ya estaban supuestamente dedicados. Entonces, eso es lo que había hecho un negocio redondo. Por el otro lado, llegaban miles de judíos que vivían en el extranjero a la fiesta de la Pascua. Y recuerde que en la fiesta de la Pascua se pagaba, antes de entrar a la fiesta de la Pascua, se pagaba las deudas que se tenían espirituales con ofrendas. Entonces, llegaban judíos de todo el mundo en aquel entonces, o sea, judíos de Arabia Saudita, de Irán, de Jordania, de Grecia, de Italia, de España, porque había una comunidad judía en España. Y cuando llegaban ahí al templo, ellos no podían comprar un cordero con su moneda extranjera, porque esa moneda no era aceptable delante de Dios. Entonces tenían que usar la casa de cambio. Ahí estaban las famosas casas de cambio dentro del templo. Y allí los cambistas se aprovechaban de la fe de estos judíos. Para que tengan una idea, si usted llevaba $1,000, a la hora de cambiarlo ahí se le convertían en $500. De un solo golpe le bajaban $500. Le peinaban 500. Entonces, aquel lugar que era supuestamente accesible para que el pueblo pudiese comprar sus ofrendas, se había vuelto toda una manipulación financiera. ¿Se da cuenta que no es que era pecado vender? El pecado era que estaban explotando el nombre de Dios al pueblo. Porque de lo contrario, Dios no hubiera permitido desde el comienzo las ofrendas. O sea, el presentar los corderos, presentar la palomita y todo. Ahora entonces, Jesús se enfrentó con esos administradores que se habían vuelto multimillonarios, los saduceos, tan multimillonarios los tipos que hasta tenían sus propios guardaespaldas y no se dejaban tocar del pueblo judío. Eran intocables. Estos elementos eran tan millonarios que eran súper soberbios. No saludaban a cualquier judío. Se aparecían en público, hablaban, hacían su show y desaparecían. Estos elementos no solamente se habían vuelto soberbios, sino que también hasta tergiversaban las Sagradas Escrituras. Los saduceos, hasta el punto que hasta negaban la veracidad de muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el caso de la eternidad. Ellos no creían en la eternidad después de la muerte. A ese grupo Jesús se enfrentó ese día, como vemos aquí en la imagen, y los desafió públicamente y les dijo: ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Y tumbó las mesas de ellos, tumbó todas las jaulitas de las palomitas. Y algunos dicen que hubo un momento en que Jesús, en los diferentes casos en que él mostró su deidad como Dios, una de ellas fue ahí. ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted un Cash Luna, un Guillermo Maldonado con todos sus guardaespaldas, y que él tira todas esas mesas y que estos gorilas se quedaron paralizados, no pudieron reaccionar, porque uno más poderoso. ¡Aleluya! Eso es mi Cristo. Aquel su deidad que era Dios en ese momento. Después de desafiarlo públicamente ante una multitud de judíos, esos religiosos rechinaron sus dientes. Y si usted ve múltiples de pasajes en Lucas, en Marcos, en Mateo,
Dice que esa misma tarde, esa gente, esa misma tarde, esos encopetados religiosos se reunieron esa misma tarde para ver cómo se deshacían de Jesús. Porque para ellos Jesús era una amenaza para su poder de influencia y para sus finanzas. Pero tenían un problema. Sabían ellos que Jesús gozaba de popularidad del pueblo. Y había otro problema. Para que ellos pudiesen deshacerse de Jesús, necesitaban unirse con el otro grupo religioso, que es el que les voy a mostrar ahora. El otro grupo religioso. Ese grupo religioso se conocía como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era el extremo de los saduceos. Los saduceos eran los liberales, que hasta negaban verdades de la Biblia. Eran ultraliberales. Pero los fariseos eran los super religiosos. Eran el otro extremo. La misión de los fariseos no eran los millonarios, pero sí eran los hombres de mayor influencia en la mayoría del pueblo judío. La misión de los fariseos era hacer que el pueblo entrase al templo a adorar y que se respetase la liturgia dentro del templo. Es decir, que si entraba a adorar a Dios, usted no podía estar dentro del templo utilizando el iPhone. Ya existía el iPhone en aquel entonces. Para darle un ejemplo. Porque eso era un irrespeto contra Dios. Porque estaba dentro de la casa de Dios y dice que en la casa de Dios cuando se entra, usted tiene que respetar ese lugar. Sí, amén. Amén, amén. Amén. Si usted quiere chismear, por eso tiene 24 horas afuera. Porque tiene que venir a la casa de Dios a chismear. Entonces hasta cierto punto el papel de ellos era bueno en eso. Era asegurarse que cuando usted entrase al templo se respetase las normas de santidad, de respeto en el templo. Pero el problema es que los fariseos luego empezaron a poner tantas prohibiciones que Dios nos había puesto, que luego se volvieron una supercarga, que lejos de dejar que el pueblo entrase a adorar a Dios con libertad, eran tantas las prohibiciones que lo hacía imposible que el pueblo entrase a adorar con libertad. Es decir, pusieron prohibiciones que Dios no las había ordenado. Por eso los saduceos necesitaban a ellos. Y ese grupo lo van a ganar los saduceos el siguiente día, cuando Jesús se va a enfrentar públicamente con ellos y los va a desenmascarar. Fariseos hipócritas, que imponéis grandes cargas pesadas, pero ustedes no las mueven ni con un dedo. Fariseos hipócritas, porque te parecéis a los sepulcros, blanqueados por fuera, pero por dentro estáis llenos de odio, de envidia y de toda clase de mentira. Fariseos hipócritas, porque ni entráis ni dejáis entrar. Después de Jesús desafía aquello, los expertos dicen que allí los saduceos encontraron al segundo aliado, porque los fariseos quedaron muy mal parados delante de Jesús. El mensaje de esta noche en esa parte es que los extremos son dañinos delante de Dios. Y ustedes que están aquí, Concilio, Pastor Marco y todo, tengan en mente eso siempre como concilio. Los extremos son dañinos delante de Dios. Ni podemos ser liberales, ni podemos ser ultra de eso, porque ambos fueron los dos grupos que se unieron finalmente para crucificar a Jesús. Los dos extremos, fariseos y saduceos, son los que crucificaron a Jesús. Los extremos. La iglesia siempre debe de estar en la balanza. La iglesia debe de estar en el medio, completamente. Sí, amén. Y ahí es donde ustedes como concilio siempre tienen que balancear. Todo tiene un límite. Ni puede haber liberalismo, ni puede haber el otro extremo, sino en la balanza. Amén. Y así, después de salir de eso, Jesús sale otra vez por esa misma puerta que le señalé.
Por eso quiero que vuelvan, que todos lean en voz alta. Pero de verdad que lo lean en voz alta, porque fíjense que cuando ustedes eran, antes de conocer a Cristo, eran terribles seguidores del fútbol. Y se pegaban unos grandes gritos ahí de las Chivas y del americanista y yo no sé quién más. Y ahora cuando se quiere leer la palabra de Dios, que tira, no la quieren leer en voz alta. Así que ahora van a leer este pasaje, pero duro, léanlo. 1, 2, 3, léanlo todo, léanlo. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual era hacia el oriente y estaba cerrada. Ezequiel 44, 1, 2. Guarde bien ese pasaje. Guarde bien ese pasaje. Por la siguiente que le voy a mostrar. Esta es la misma puerta que yo le mencioné, que le presenté al mismo tiempo. ¿Está sellado? Esta puerta se cerró en el año 70 después de Cristo. Cuando el emperador Tito entró con las tropas romanas y después de destruir el templo, dice una leyenda que está escrita que Tito, ¿sabían ustedes que el templo estaba construido con marquetas? No sé qué quiere decir marquetas, o sea, ladrillos grandes, gigantes, que pesaban 1 tonelada. Y dice que cuando Tito entró, Tito, para evitar que los judíos tratasen de reconstruir el templo, tomó la decisión de pulverizar, oiga bien, pulverizar esas gigantescas maquetas. Ay, se pasó allá. ¿Qué pasó? ¿Se me está adelantando o qué? Oh, sí, sí. Para pulverizar esas maquetas. Sin darse cuenta, Tito, al pulverizar esa maqueta, sin darse cuenta, él estaba cumpliendo la profecía de Jesús. ¿Qué había dicho la profecía de Jesús? Quedaría piedra sobre que no piedra. quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruido. Cuando Tito destruyó eso en el año 70 y desoló completamente el monte del templo, llegó un grupo de religiosos que cada año yo llevo grupos a Israel de estudio y nos metemos allí en Qumran para hablarle de los misterios de los rollos del mar muerto. Se dice, por supuesto que no lo hacen público, pero eso está parte de los misterios del mar muerto. Se dice que un grupo de celotes, los del Qumran, que se conocían como mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? ¿Qué quería decir? Los que creían en la venida del Mesías. Se dice que los celotes se convirtieron a Jesús. Por supuesto, eso se mantiene en silencio, porque los celotes es el orgullo nacional del pueblo judío. Ahora, hay poderosas razones para aceptar esa hipótesis. ¿Sabe por qué? Porque uno de los 12 apóstoles se llamaba Simón el celote. Sí, amén. Bueno, se dice que el líder principal de los celotes llegó en el año 70 junto con todos los de Qumran, y al ver la desolación se acordaron de las palabras de Jesús y tomaron la decisión de construir esa puerta. Esta no es la original está bajo 8 metros, pero esta es igualita. Construir esta puerta, esto ya lo construyeron los musulmanes, porque tampoco los musulmanes se quisieron meter en problemas por la sentencia que dieron los celotes. Entonces, construyeron esta puerta así y la sellaron y lanzaron una maldición: maldito todo aquel que se atreve a entrar por esa puerta, no podrá entrar, estará sellada, porque Dios entró por esa puerta y solo se abrirá cuando Él regrese. Gloria a Jesús. Vive Jesús. ¿Se Aleluya. acuerdan ahora el pasaje que leí? Sí, amén. ¿Quieren leerlo ahora de nuevo debido a esta explicación? ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo de nuevo? Vean. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oeste y estaba cerrada.
está por tanto cerrada. Ahora, ¿sabían ustedes que el propio Discovery, que tiene un documental, dice que el personaje más famoso, relevante, el último personaje relevante, famoso que pasó por esa puerta, se llamó Jesús de Nazaret? ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Desde entonces nadie más famoso entró por esa puerta. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Sabe por qué digo esto? Porque lastimosamente, entre mañana y pasado vamos a dar enseñanza. Lastimosamente, multitudes de evangélicos están siendo trizas por las redes sociales. Están escuchando a una multitud de supuestos predicadores en las redes sociales, algunas veces reales y perfectos demonios. Pablo lo dijo, y muchos se caerán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipócritas que se vestirán de supuestos defensores. Lo peor de todo es que el pueblo evangélico hasta ha perdido la noción de pedir ayuda del espíritu de discernimiento. Háblanos, Padre. Por ejemplo, hay ciertos elementos, un elemento allá de Centroamérica, de Honduras, que el tipo dice cosas horribles, pero palabras vulgares, y los propios evangélicos poniéndole like, cuando la Biblia dice que ninguna palabra áspera o proceso vulgar salga de vuestros labios, porque eso significa que el Espíritu Santo está ahí. Entonces, si el Espíritu Santo está hablando cosas horribles, blasfemando, diciendo cosas vulgares, o difamando o calumniando, entonces, si el Espíritu Santo no está en ese elemento, entonces ¿quién está? Entonces, ¿a quién usted está escuchando? Pero usted no quiere leer esa palabra de Timoteo. Si muchos se caerán del fundamento escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estos demonios están hablando cosas horrores, como por ejemplo, a diestra y siniestra está 100% probado. 100% probado. Desde el año 2011 que comenzó el ataque infernal en las redes sociales, el 50%, cuidado más, de la iglesia evangélica dejó de diezmar. Y eso lo saben ustedes, los pastores. La iglesia ha dejado de diezmar. ¿Y saben por qué? Porque han empezado a escuchar a esos demonios. Son demonios. Ustedes no saben, mañana voy a hablar las repercusiones que trae detrás de esto cuando ustedes dejan de diezmar. Y mire la condición, mire su familia, mire su casa cómo está. Y aunque mañana voy a darle una profundidad en enseñanza, porque usted le pone más atención a esos demonios. Que Dios no te la ley de José, que esto, que por aquí y que por allá. Pero usted sabe quién es el que está hablando. ¿Sabe usted quién es el que está hablando? ¿Lo conoce usted? ¿Sabe usted? Si por lo menos sabe que ese tipo es cristiano. No lo va a hacer. Por supuesto que usted no lo conoce porque él está bajo una telaraña, porque eso es lo que significa redes sociales, telaraña. ¿Por qué cree que el hombre araña siempre está un cachito rápido? Yo lo identifico. ¿Por qué cree que el hombre araña siempre aparece con una... Nadie sabe quién es el hombre araña. Tiene una máscara. Pero ante el mundo el hombre araña aparece como un ¿qué? Como un héroe. Como un defensor. Pero ¿quién está detrás de esa máscara? Esas son las redes sociales. Esa es la gente que usted está viendo en las redes sociales. Y esos elementos hablan en contra del diezmo, en contra del rapto, en contra de la deidad de Jesús. Y ellos están enseñando que Jesús no es Dios. Que Jesús, si fuera Dios, entonces ¿por qué dice siéntate a mi diestra? Y a los evangélicos dicen, sí es cierto, mira, es cierto. Pero ni siquiera se han indagado de investigar qué significa mi diestra.
en la terminología hebrea. Si usted quiere saber que Jesús era Dios, en ese pasaje que leyó, ahí está comprobado. Porque el último personaje que entró por esa puerta se llamó Jesús de Nazaret. Y desde entonces la puerta está sellada y nadie puede entrar por esa puerta, tal como lo dijo Ezequiel. Y dijo, y vi, y la puerta estaba cerrada. Y dijo Jehová, estará cerrada porque yo, Jehová, entré por esa puerta. ¡Aleluya! Jesús. Después que Jesús sale por esa puerta, sube el Monte de los Olivos. Esto es otra imagen. Sube aquí, en esta parte del Monte de los Olivos. De aquí, desde esta parte, donde esté, aquí, de esa parte más o menos se cree que allí es cuando Él se detiene y allí es cuando Él comienza a llorar por Jerusalén. El segundo llanto por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de su sala? Mas no quisiste. Ahora tu casa será dejada vacía. Y desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! El pueblo de Israel se regó por todo el mundo. El monte del templo quedó desolado, Jerusalén quedó destruida. Desde ese momento, por casi 2000 años, Israel va a estar, la tierra de Israel va a ser tierra de nadie, va a quedar abandonada. Es allí donde Él da esta profecía. Y Jerusalén estará vacía y la tierra de Israel estará vacía solo hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Gloria a La Dios. primera señal se cumplió cuando Él le dijeron, ¿cuándo será esta cosa? La destrucción del templo. Jesús le dijo, cuando ustedes vean a los ejércitos rodeando, sepan que esa profecía se cumplió. Hoy damos evidencia que los cristianos de Jerusalén fueron testigos de la destrucción del templo, incluyendo algunos de los apóstoles. La segunda pregunta viene y le dice, ¿cuál será la señal del fin? Del fin de una generación. Y allí es cuando Jesús entra y dice, vamos a entrar rápidamente aquí, ya hablé un poco de eso. Dice, Jesús dijo, de la higuera aprendan ustedes la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí Jesús menciona la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel. Cuando la higuera volviera a retoñar, el retoño de la higuera, uno de los 7 árboles frutales que nacen silvestres en Israel. ¿Qué quiere decir silvestre? Que no se necesita sembrar, nacen solos. Entre esos 7 árboles frutales y vegetales está la higuera. Ahora, ¿por qué la higuera se compara con Israel? Porque la higuera, junto con el olivo, son los 2 únicos árboles de esos 7 que se pueden cortar y vuelven a retoñar. Se cortan y vuelven a retoñar. Israel es el único pueblo en todo el planeta Tierra que ha sido desarraigado de su propia tierra y ha vuelto a ser insertado en su propia tierra. Gloria a Jesús. Tuvieron 470 años fuera de su tierra, allá en Egipto, y al cabo de 470 años después volvieron a resurgir en su tierra. Fueron enviados al exilio a Siria y a Babilonia, y al cabo del tiempo volvieron de nuevo a resurgir en su tierra. Y después de Cristo estuvieron 2000 años fuera de su tierra. 2000 años fuera de su tierra. Y después de 2000 años, aquel 14 de mayo de 1948, vuelve a nacer la nación judía. Y con ese 14 de mayo de 1948, con ello comenzó el fin de una generación. Y eso lo vamos a ver a través de todo en este momento. El fin de una generación. Desde su retorno a su tierra, desde su restauración como nación, cuando ellos regresaron hace 70 años, el 70% de la tierra de Israel era muerta. Era desierto. No solamente era desierto, su tierra es todavía.
7 veces más salado que las aguas de los océanos del mar. Será una tierra amarga. Mala. Y esa tierra amarga, Dios le ha dado vida a ese desierto. Y hoy Israel produce el 93% de todo lo que consume Israel, lo produce su propia tierra. En otras palabras, en su totalidad. Ahí se producen los más deliciosos melones, sandía, los más deliciosos aguacates, que por cierto le dieron ese regalo a los mexicanos y que ahora es la joya de los mexicanos, porque no es de México ese aguacate, es de Israel. Hicieron ese aguacate único ellos, aguacate pequeño, único, con ese sabor increíble. Y bendijeron al resto de las naciones como México. Las sandías sin semilla, ese melón dulce, los tomates, los pequeñitos, los chiquititos. Y de ahí el país floreció y creció, llegó a ser un país extraordinario en solo 70 años. El país más desarrollado, más civilizado del Medio Oriente. El país más tecnológico de los últimos 70 años. Los países latinoamericanos y el resto de Europa y el mundo, incluyendo Estados Unidos, deberían de estar agradecidos con Israel, porque Dios nos ha bendecido a través de esa bendita nación. Gloria a Dios. Porque a través de esa nación hoy somos bendecidos. Porque cada vez que usted utiliza un teléfono celular, se debe a una investigación judía. Cada vez que usted tiene una computadora portátil, es el invento de un judío. Cada vez que usted se mete a un tubo para ver si su niño va a ser varón o mujercita, o si tiene un problema con una vértebra, eso es un invento de un judío. Cada vez que entra en las redes sociales, es el invento de 4 jóvenes judíos. Es decir, Dios nos ha bendecido a través de esa nación. Porque la palabra del profeta decía: y sucederá que cuando estéis fuera seréis objeto de maldición. ¿Por qué objeto de maldición? Porque cuando ellos andaban deambulando entre todas las naciones, todo el mundo quiso juzgarlo, todo el mundo quiso castigarlo, y pusieron mano. Y el problema es que el que pone mano sobre un judío es maldito. Ese es el detalle. Yo decía en un seminario ahorita en Centroamérica. A ver, dígame, pastores que están aquí, díganme, y los hermanos que están aquí, ¿a usted le gustaría que el vecino del frente le castigue a su hijo? ¿Le gustaría? Aunque ese hijo se haya portado mal. No. ¿Verdad que no le gustaría? De ninguna manera. No olvide que los judíos son los hijos, la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. Por eso es que dice: y sucederá que cuando estuviste en el mundo fuiste sujeto de maldición. ¿Por qué? Porque los pueblos que trataron de golpear a los judíos son pueblos que hay en maldición. El que pone la mano sobre un judío es maldito. Tengan cuidado ustedes con algunos elementos en las redes sociales, lanzando odio contra cierto, que los juzguen y todo. Si alguien se portó mal, déjaselo en las manos del Señor. Igual que usted le dice al vecino: se portó mal, está bien, déjame, yo lo voy a fajear, pero no me lo toques tú. Tengan cuidado, porque en este momento en las redes sociales hay elementos que están específicamente atacando a predicadores de origen judío. Y usted le está poniendo like a esos predicadores sin darse cuenta que usted está siendo maldito también. Háblanos, Señor. Porque la Biblia dice que son benditos los que lo bendigan a ellos. Sí, amén. Y que son malditos. Si se está portando mal, déjeselo. Igual que usted le dice a su vecino: se portó mal, hijo, yo lo voy a castigar. Recuerden, nadie se escapa de la corrección de Dios. Pero a los hijos los castiga usted. Y Dios castiga a sus hijos, pero es Dios, no usted. Amén. A menos que usted de aquí en adelante quiera aceptar, entonces le dice a los vecinos: rótulo, tiene derecho a fajear a mis hijos. ¿Verdad que no? Así es que allí entonces dice: sucederá que cuando estéis afuera seréis sujeto de maldición, pero cuando yo lo regrese
Seráis bendición para las naciones. Mire cómo Dios nos ha bendecido. No tuvimos chance de probar el sonido. Esperemos que funcione. A ver, Mica, a ver, muchachas, nos pusieron allá donde está el sonido. ¿Qué lado está? ¿De dónde está saliendo? Dígame rápidamente porque tengo que programarlo aquí en la computadora del proyecto. Vamos a ver si sale de ahí. Sucederá entonces, dice la palabra. Ya te tiró abajo, no te dice Es que venimos tarde, mi hermano, y no nos dio chance de hacer pruebas. Es que le digo que cuando está el espíritu le pueden estar tirando muñecos y le cae bien. Así que sacamos de aquí. sucederá entonces. Probemos sonido. Probemos sonido. Se supone que ahí debe estar saliendo el proyector. Ellos son todo. ¿Qué está probando? Ellos Se supone son que ahí está saliendo ya el proyector. A ver. Lo vamos a dejar así. Lamentablemente no tuvimos chance de probar el sonido aún porque había comenzado el culto. Lo vamos a dejar así. En 70 años Israel en este momento es el país más desarrollado. Ha cumplido 70 años. El pasado 14 de mayo del año pasado, este 14 de mayo cumplió 71 años. 70 años que están determinados para una generación. 70 años. Esos 70 se cumplieron el año pasado. ¿Qué pasó del año pasado para acá? Eso es lo que vamos a hablar en la mañana. Porque se está cumpliendo exactamente la profecía que se dio de Jeremías en cuanto a Israel. Vamos, pero tengo que cambiar el sistema. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Levante el volumen bien si puede, un poquito más, un poquito más. Así era desierto. Cada
vez que usted agarra una botellita de agua, es gracias al pueblo de Israel. Ellos inventaron el agua purificada. Ya no se puede subir un poquito más, ¿verdad? Ahí está bien. Ahí están los judíos de todo el mundo, blancos, negros, trigueños, de todos los colores. Están los judíos, alemanes, africanos, mexicanos, argentinos, centroamericanos, asiáticos, están todos ahí. Hace 4 semanas acaba de aterrizar su primer satélite en la Luna. Uno de los 8 países en el mundo que tiene su propio satélite. Ese es Israel en solo 71 años. ¿Qué le parece? La primera señal ya está cumplida. Lo de los 10 años en rojo lo vamos a ver mañana en la mañana, porque estamos 10 años en rojo. Ahí vamos a ver toda la crisis de la inmigración, los espíritus de odio que se están desatando, la crisis de la iglesia, de cómo exactamente del año para acá, del año pasado para acá, comenzó esa crisis, para que sepan dónde vamos ya. La segunda señal tiene que ver con el renacimiento mismo de Israel. Una vez que Israel retornó como nación, entonces han aparecido en los últimos 71 años una serie de acontecimientos espectaculares en el espacio, señales, hechos trascendentales, imágenes nunca antes vistas, como cuando el hombre puso pie, el primer hombre puso pie en la luna, y poderosos ojos electrónicos, impresionantes imágenes que tenemos hoy en día del espacio y acontecimientos pensantes que vamos a hablar posiblemente en estos días. Todo esto
para cumplirse la profecía en solo 71 años. Acontecimientos extraordinarios, inéditos, imágenes nunca antes vistas por los ojos humanos. La tercera señal: en solo 70 años nos duplicamos, triplicamos y cuadriplicamos la población. Hace 70 años atrás, la población mundial era de 2.700 millones de habitantes. Y eso que hace 70 años, nuestras mamás tenían chorros de hijos. Y con todo y eso, en 2000 años apenas llegó a 2.700 millones de habitantes. En solo 71 años pasamos de 2.700 millones a 7.000 millones de habitantes. Y eso con los terribles controles de natalidad. Por ejemplo, las gringuitas aquí en Estados Unidos solo tienen 1 o 2 hijos por matrimonio. En Europa, 1 o 2 hijos por matrimonio. En China, 1 hijo por matrimonio. Y con todo y eso, más el asesinato del aborto, con todo y eso, son 7.000 millones de habitantes, y el próximo año seremos 8.000 millones de habitantes. Tal como lo dijo el profeta, que se multiplicaría una vez que Israel regresara, como señal del fin de una generación. Pero la otra señal, la cuarta, tiene que ver con el avance de la ciencia. Y es que en solo 70 años hemos pasado de los cuentos, mitos y leyendas a la super tecnología. Porque hace 70 años, bueno, algunos de los adultos que estamos aquí, digamos, hace 50 años atrás, nuestros abuelos nos decían que la luna era de queso. ¿De queso? Hace 70 años andábamos en burros y en caballos. Todavía nosotros agarramos la colita, algunos de los adultos que estamos aquí. Por ejemplo, algunos de los adultos que están aquí recordarán que hace 50 años atrás, cuando ¿qué va a decir eso de el texteo ahora que existía, que hay instantáneo? No, era un famoso, una oficina que se llamaba El Correo, y ahí existía el famoso telégrafo. Y el piecito así, el famoso telegrama, que ponía unos 3, 4 palabras, porque entre más palabras, más caro le salía el telegrama. El famoso telégrafo era todo lo que tenían. Hoy hasta los teléfonos públicos ya son historia aquí, ya quedaron para el museo. Ya le preguntan a este niño qué es un teléfono público y no sabe ya. Y apenas hace 15 años, hace 19 años, todavía, ¿de acuerdo usted? Usted se iba a la esquina a hablar por el teléfono, allí de la esquina con la moneda de 25 centavos. Eso ahora quedó para el museo, ya no hay. Ya estos niños están creciendo en una super tecnología. Y hemos pasado así, lo que usted está viendo ahí. Claro, todo esto tiene su objetivo. Todo es una trampa. Porque todo tiene que ver con el fin del mundo. Todo es control. Porque ahora todos ustedes están controlados. Para comenzar, ninguno de ustedes ya tiene vida privada. Nadie. La vida privada de ustedes ya está en manos de otros. Y peor, yo no sé si vamos a hablar en estos días, los últimos pasos sobre la marca de la bestia. Porque si lo hablamos estos días, muchos de ustedes no van a poder dormir pensando en lo que han escrito en las redes sociales, creyendo que se borró. Nada se borra. Todo está quedando archivado. ¿Para qué? Le están preparando una gran tribulación. Que en la gran tribulación le van a sacar todo. Sí, porque es un castigo. Todo esto que le están poniendo no es regalo. Ustedes creen que es regalo, no es regalo. ¿Cómo me gozaba hace 3 días por la noticia que salió de San Francisco, California? Era una noticia de que California está poniendo cámaras inteligentes de reconocimiento facial, el ojo y la cara. Sí, lo están haciendo. Lo vengo diciendo desde hace años. Aquí lo tengo, el estudio
donde yo comienzo a hablar de que nada, todas estas cosas que estamos viendo aquí, uno de ellos, le estoy hablando de los tatuajes, que los tatuajes no es una moda, no es verdad, no es una moda, es un proyecto. Y es por eso que usted está viendo una calentura que hasta los viejos de 80 años se quieren poner un tatuaje. ¿Qué hay detrás de los tatuajes? ¿Quién nos está impulsando? ¿Por qué los están preparando psicológicamente? ¿Hacia dónde los están llevando? Y los cristianos tienen que hablar con sus jovencitos, porque tarde o temprano ese muchachito o esa muchachita va a venir de la escuela con la calentura que se quiere poner un tatuaje. Y usted va a tener que explicarle bíblicamente por qué no debería hacerlo. Pero bíblicamente. Porque lo que le está mostrando aquí es otra realidad. Yo sé si vamos a tener tiempo de hablar de la marca de la bestia, a lo mejor sí. Pero lo que le estoy diciendo es que todo esto es una trampa, porque es parte del fin del mundo. Control. Y si usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo, es muy sencillo. Al llegar usted a su casa ahora, pregúntele a su teléfono dónde estuvo todo el día. Y su teléfono le va a decir todos los lugares que usted visitó el día hoy. Y hasta le dice que si quiere el mapa. ¿Cómo es que su teléfono sabe dónde anduvo? ¿Qué tienda visitó? Y si su teléfono lo sabe, ¿quién más lo sabe? El que lo controla. No lo controla uno. Esa señal. Yo voy apurando un poco porque yo sé que todos trabajaron este día, tienen sueñito y tienen que estar mañana a las 10 aquí. Ahí está todo. Voy a ver si hablo en este día. Vamos a hablar mañana. A ver si en la noche tocamos los pasos hacia la marca de la bestia. La quinta señal. En solo 70 años se han dado 8 de los terremotos más poderosos de toda la historia humana. De los 10, perdón. 10 terremotos más grandes registrados de la historia humana. 8 de ellos se han producido en los 70 años desde que Israel regresó para acá. Tal como la profecía decía, y se incrementarán los terremotos. Impresionantes terremotos que, como este de Japón y el de Chile en el 2011, que desvió el eje de la Tierra. Y desde el 2011 y 2010 los días son más cortos. Y es muy sencillo darse cuenta de que esto es una realidad. Los expertos dicen que la gente se acuesta cansada y termina cansada y se levanta cansada. Porque los días están acelerados. Los días están más cortos. Tal como lo estamos viendo, como dije, dice este científico también. Dice el Centro Espacial de la NASA en los Estados Unidos anunció por medio de Richard Cross, uno de los científicos, que los días se habían acortado con el terremoto de 9 grados en la escala de Richter que azotó Japón. El científico aseguró que el movimiento telúrico habría causado que la Tierra gire un poco más rápido, disminuyendo la duración del día, tal como Jesús lo profetizó. En Lucas capítulo 21, 24-21 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahí está ya. La sexta señal, las epidemias. En los últimos 70 años hemos sido testigos de impresionantes epidemias que están matando millones de personas. Tal vez la más grande de todas ellas es la diabetes y el cáncer, que mata millones de personas. Oye, todos han provocado problemas. Aparte de las otras que ya están y que vienen en camino, como el Zika o muchos otros virus más. Y la séptima, los preparativos de las guerras. No cabe duda que en este año el terreno se está preparando potencialmente, no solamente para guerra en Venezuela, que todo parece indicar que iba a haber un baño de sangre. Mas, sin embargo, no nos debemos de preocupar de Venezuela, sino de lo que pasa en el Medio Oriente. Allá está la pólvora. Porque allí es donde está la profecía. En este momento Estados Unidos está desplegando poderosísimos barcos de guerra al Golfo Pérsico. Rusia ya tiene sus poderosos armamentos en Siria. Irán
dijo el día de hoy que están listos para entrar a la guerra. Aunque yo creo, como vamos a hablar tal vez posiblemente de esto, que por este año solo van a haber rumores. Mi miedo es el próximo Ya año. va a salir mi carátula. Ya salió. Vamos a ver, prepárese mejor con su familia. Sí, amén. El terreno se está preparando. Si todo esto ya se está dando, donde solo en Siria en estos últimos 7 años, más de 700,000 almas han sido asesinadas por esa guerra. Todo está listo ya en este momento. Jesús viene pronto. Sí, amén. Y muy pronto esto va a suceder. Amén. Muy pronto. Por favor, sonido de nuevo. ¿Listo, muchachos? El sonido. Muy pronto esto va a pasar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Señor, yo quiero estar listo. El arrebatamiento. Así es. Lo que este pastor está diciendo